Bueno, señoras y señores, empieza el mercado de pases. Ayer se abrió oficialmente en el fútbol uruguayo la posibilidad de incorporar jugadores. Hoy, 3 de enero, vuelve a los entrenamientos Peñarol. Comienza la pretemporada con una lista bastante extensa, la verdad, de jugadores, pero sin incorporaciones. Sí, es verdad que se subieron unos cuantos juveniles, algunas fichas de futuras promesas que tiene Peñarol, que van a empezar a hacer la pretemporada en el primer plantel y después se definirá si siguen o no, si salen a préstamo o no. Pero la realidad es que este 3 de enero Peñarol vuelve a los entrenamientos, pero con muchas bajas, pero no tantas altas. Algo que más o menos podíamos esperar por la gran cantidad de jugadores que tenía Peñarol en este 2024. La lista pasaba a los 30 jugadores sin contar los arqueros. Algo que también tanto Aguirre como Ruglio y en alguna ocasión también Juan Berseri habían hablado públicamente de que ese número se tenía que acortar, se tenía que achicar, pero esto no quería decir que no iban a haber altas, que no iban a haber fichajes. Y como bien sabemos, el año pasado el área deportiva Peñarol no estuvo tan encargada de los fichajes, o más bien de elegir los fichajes, sí, obviamente de cerrar las negociaciones, pero no de apuntar a tal jugador y a tal otro, sino que todo esto pasa por la cabeza de Diego Aguirre, que fue quien recomendó la gran mayoría de los jugadores que llegaron. Aquellos jugadores que Diego Aguirre no recomendó fueron los que no jugaron, caso de Nahuel Acosta, Gianoli y el Toto Fernández, que fueron los que menos minutos tuvieron en el campeonato uruguayo. Luego el resto fueron jugadores exclusivamente pedidos por Diego Aguirre. Y en enero del año pasado estábamos grabando un video que era los jugadores que pretendía Diego Aguirre, los jugadores pedidos por Diego Aguirre. Y en esta oportunidad vamos a hacer el mismo video, pero obviamente encarando la temporada 2025. Porque es verdad que Diego Aguirre trabaja con muy cerrado, muy difícil sacarle nombres a este cuerpo técnico de los jugadores que apunta Peñarol. Incluso hoy mismo Rubio confirmó una alta sin que nadie haya sabido antes, sin que no haya sonado. Sabíamos que era una posibilidad porque era un jugador que tenía un buen rendimiento, pero no había realmente sonado para Peñarol. Y hoy Rubio lo confirmó, lo hizo en vivo. Y estamos hablando de Diego García, un extremo más que extremo, un volante, muy buen jugador, interesante pegada, interesante la temporada que tuvo en Liverpool, un Liverpool que realmente no funcionó, que fue de los peores equipos del campeonato, estuvo ahí. Si no era por la gran diferencia el bendito promedio, el Liverpool era un candidato a descender porque en tabla anual estuvo complicado durante varios periodos del campeonato. Pero un Liverpool que no dio pie con bola, pero podemos rescatar a Diego García, que fue una de las figuras de este Liverpool. Vamos a pasar a revisar algunos de los números que tuvo en la pasada temporada, que jugó 45 partidos, donde anotó 6 goles y 3 asistencias. Lo que más se podría llegar a destacar de la temporada de este volante y extremo más que nada de Diego García es que en el clausura disputó 15 partidos y convirtió 5 goles, dando también una asistencia. Es verdad que 2 de estos fueron de penal, pero una cifra bastante importante teniendo en cuenta que en el apertura no había logrado convertir, pero sí haber dado 2 asistencias. Entonces un jugador muy interesante que se suma a Peñarol y con la varita de lo que puede hacer Diego Aguirre. Sabemos que cuando pide jugadores lo hace muy bien. Caso Darias, yo creo que el más destacado de estos jugadores que ha pretendido Diego Aguirre y que ha pedido es el caso de Darias, que llegó por la puerta de atrás y le sacó un rendimiento totalmente enorme, que nunca en su carrera había jugado así. Lo mismo quizás el caso de Sequeira, uno de los más criticados. Y mismo Sequeira a final de temporada terminó diciendo que esta temporada había sido la mejor de toda su carrera. Entonces esperemos que Diego Aguirre pueda hacer lo mismo con Diego García. Es un jugador interesante de 28 años. Algo también que se puede llegar a destacar, que por campeonato uruguayo y por Libertadores jugó el 100% de los partidos, que es un dato no menor. Un jugador que tuvo una continuidad bastante interesante. Si bien Liverpool quedó en fase de grupos,
Este jugador disputó los 6 encuentros de la fase de grupo de Copa Libertadores, los 15 partidos de la Apertura, los 7 partidos del Intermedio y los 15 partidos del Torneo Clausura. Bueno, como bien decía, convirtiendo 5 goles y dando una asistencia para un jugador más que interesante que se suma a las filas de Peñarol. Además que era el pretendido, ¿no? El pretendido por Diego Aguirre, el que había puesto sobre la mesa, el que había exigido que tenía que llegar en caso de que Alan Medina no pudiera continuar. Que bueno, lamentablemente Alan Medina no va a seguir en Peñarol, pero bueno, como buena noticia podemos llegar a tener que el jugador que principalmente pedía Diego para reemplazar esa baja era obviamente Diego García, que termina llegando a Peñarol. Hay que ver en qué condiciones termina llegando. De momento es oficial, pero a la vez no, porque no tenemos la típica fotito firmando contrato, etcétera. Cuando se te dice, bueno, llega condición de libre, llega de tal manera, eso todavía no lo tenemos, pero sí mismo está totalmente oficializado que va a ser jugador de Peñarol. Y bueno, dentro de la lista de pedidos también hay más jugadores. Hay un volante mixto que podría entrar ahí. Hay algún que otro lateral. Hay un lateral que supuestamente también era de los pedidos por Diego Aguirre, que estaba jugando en el exterior. Muy difícil que se pueda dar. La otra opción era Pepe Álvarez, que es uno de los mejores laterales que tiene el fútbol uruguayo. Tampoco hay grandes laterales en el fútbol uruguayo, pero sí Juan Álvarez se destaca de ser de los mejores por el lado izquierdo y podría ser una posibilidad de que Peñarol lo termine fichando. La pequeña traba es que si bien terminaba contrato en 31 de diciembre, tenía una cláusula en el contrato con Defensor que si jugaba una determinada cantidad de partidos automáticamente se iba a extender por un año más, y eso es lo que pasó. Entonces bueno, hay una pequeña traba. La cláusula no sería una locura, pero sí, para el tipo de jugador que estamos hablando es una cifra bastante elevada, y eso es lo que estaría complicando hoy en día para que Peñarol lo pueda fichar. Y bueno, hay que ver si Peñarol se conforma con lo que tiene o empieza a apostar a algo más. Y bueno, hay que ver qué puede pasar por el lateral izquierdo. Y bueno, en cuanto a zagueros, tenemos a Mauricio Lemos, que acaba de quedar libre del Atlético Mineiro. Y es una de las posibilidades también que pueda llegar. Ya confirmada obviamente la baja de Guzmán Rodríguez, podría estar llegando Mauricio Lemos, hincha de Peñarol. Hace muchos años que está jugando en el exterior. Jugó en España, jugó en Turquía, ahora recayó a Brasil, donde perdió mucha continuidad, sobre todo en la parte final del año. Pero es un muy buen zaguero central que puede llegar nuevamente al fútbol uruguayo, esta vez para hacerlo con la camiseta de Peñarol. Es una de las posibilidades, es uno también de los pretendidos por Diego Aguirre, uno de los que pidió. También tenemos a Renzo Giampaoli, de muy buen año en Defensor, es otra de las posibilidades. Hay que ver cuál está por encima de estos dos, porque Giampaoli tiene contrato con Boca. Hay muchos equipos de Argentina interesados y Boca, bueno, analiza la posibilidad también de venderlo y hacer caja con él. Así que quizás un poquito más complicada la llegada del argentino. Pero bueno, en principio estas serían las novedades que tenemos de los jugadores pretendidos por Diego Aguirre para reforzar Peñarol, que ya mismo, ya hoy 3 de enero, vuelve a los entrenamientos de la pretemporada. Recordemos que Peñarol va a estar debutando oficialmente en este 2025 en un amistoso el 12 de enero, si no me equivoco, estoy haciendo totalmente memoria, contra San Lorenzo a las 10 de la noche del horario. Sí, estoy fijo, pero bueno, a lo mejor sí es contra San Lorenzo que jugamos ese encuentro amistoso. Pero bueno, Peñarol de momento va aceitando alguna que otra alta. También está el tema de Terán, que bueno, no es un jugador que realmente pidió a Aguirre, pero sí se le planteó la posibilidad de traerlo a él y a Leo, y dijo obviamente que si se podía traer los dos, él iba a estar encantado. Y bueno, tienen un video también de Leo Fernández por si quieren analizarlo. En este video no lo voy a tocar, pero bueno, que sepan que hace poco más de 1 hora o 2 horas se subió ese video. Hay novedades importantes del tema de Leo Fernández. No está cerrado, pero bueno, vayan a ver el video. Es un video muy cortito, muy breve. Así que bueno, con todo esto me despido. Así que bueno, chau.